Hola, bienvenidas a Una Arraigada Más, el videocast semanal de Viva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Y esta semana vamos a continuar con la serie que iniciamos recientemente sobre una mujer usada por Dios. Y si es la primera vez que te conectas, seas bienvenida. Qué bueno tenerte entre nosotras. Y si no conoces nuestro ministerio, te invitamos a visitar avivanuestroscorazones.com y allí vas a poder encontrar muchos recursos audiovisuales y publicaciones que te ayudarán a crecer en tu conocimiento de Dios y en tu vida práctica como mujer. Y antes de empezar y presentar el tema de hoy, yo las quiero invitar a que me acompañen a ver un corto video, un corto extracto de una entrevista, de un testimonio que transmitimos hace unos meses atrás en un Arraigadas anterior. Quiero que lo escuchen. Tenía que ver en aquel momento con los atributos de Dios y nuestra invitada era Alexandra Bucardo y estaba hablando acerca de la misericordia de Dios. Escuchen. Como decías, Laura, en el principio, no era mi sabiduría, no era mi madurez, era muy joven y tenía, lamentablemente, pero Dios se volvió tan real, poco conocimiento de la palabra. Si yo puedo contar con la palma de mi mano los textos que eran mi fundamento en esa época, porque no tenía mucho conocimiento. Claro. Y una de las cosas, una de mis motivaciones en esa época para luchar, era este texto de Colosenses que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa. Entonces, yo pensaba, bueno, el matrimonio está realmente difícil y mi esposo cada vez tomaba más. Y yo pensaba, si yo anclo mi corazón en buscar solamente el cambio de mi esposo, yo puedo terminar frustrada. Porque yo sé que en la palabra hay promesas que pecadores se van a arrepentir y que Dios obra, pero yo no encontraba ningún texto que me garantizara que Leonard Bucardo y se iba a salvar. Y yo pensaba, ciertamente no hay una promesa específica, pero sí hay promesas que me llenan de fe. Amén. Pero si acaso Dios no obrara, yo puedo confiar que esto no va a ser en vano. ¿Cómo lo va a usar Dios? No sé. Pero yo me recordaba a mí misma esta verdad. Y yo creo que su espíritu traía este texto una y otra vez a mi corazón. Las cosas se fueron empeorando más. Mi esposo comenzó a tomar, a casi hacerse un alcohólico. Llegaba vomitando a la casa. No podía ni mover su lengua para a veces articular bien su voz. Yo no sé, yo pensaba, Señor, su misericordia grande, ¿cómo hace que llegue hasta la casa? Porque de la puerta para la casa hasta adentro era como que no tenía más fuerza. Sí, se desplomaba. A veces tenía que ayudarlo a acostarse, cobijarlo. Ese es un detalle que yo nunca pensé que él se daba cuenta de eso. Y de eso voy a hablar más adelante. Y yo creo que lejos de ver esto horrible, porque él llegaba vomitando y se tiraba a la cama así y hablando a veces locuras, incoherencias, pero yo creo que esto fue parte esencial de la bondad de Dios para yo poder tener compasión. Wow. Porque la mayoría de todos los esposos que están sin Cristo están en una miseria espiritual, pero a veces no es tan evidente. Y cuando no es tan claro, creo que las esposas nos sentimos tentadas a pensar, mi esposo está disfrutando su vida y yo me estoy amargando aquí con él y yo estoy perdiendo mi vida y él está feliz. Y mi esposo me cuenta, yo eso nunca lo vi en él, que él era un hombre que era el centro de la fiesta y que él se reía y que él hacía locuras y bromas y chistes y él era muy alegre. Pero yo podía ver algo que nadie miraba. Ese Leonard aplastado por su pecado, que no era capaz ni de llegar a su cama. Pero mira, Alex, a mí lo que me cautiva el corazón oyéndote hablar es cómo Dios te ayudó a esa edad, joven en la fe, cómo el Espíritu te ayudó a cultivar esa misericordia, que era como tú dices, porque tú lo veías en esa condición,
Pero otra muchacha de tu edad dice, no, yo no quiero esto, yo me quiero salir de esto, mi esposo salió de esta forma y mira lo que está pasando, yo no puedo, como tú dices, él llegaba vomitando y tú tenías que limpiarlo y cubrirlo y cobijarlo. Otra dice, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero porque estaría como solapando su pecado. Pero fíjate cómo Dios te movió a extender Correcto. misericordia. Increíble. Digo, asombroso, le doy gloria a Sí, Dios por eso, pero es curioso. Es curioso. Bueno, una de las cosas que yo pensaba, algo el Señor va a hacer, y en Gálatas 6:9 dice el texto, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Era otro texto, como digo, eran como 5 textos, nada más, y una y otra vez en mi mente, y una otra vez en mi mente. Y acerca de lo que acabas de decir, yo creo que en la mayoría de las mujeres, y en nosotros como cristianos, creemos que el bien no es un mal tan, perdón, que el bien no es una fuerza tan poderosa. Y otro texto, Romanos 12:21, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal. Así que hoy quiero darle la bienvenida no solo a Alexandra, sino a su esposo Lener Bucardo. Bienvenidos, Alex y Lener. Hola, Laura. Hola, Laura. Gracias por la invitación y tenernos en este programa. Qué bueno es tenerlos y ver de nuevo a Alexandra, que la vemos los domingos en la iglesia, a ti también, pero qué bueno que nuestros seguidores puedan escuchar de nuevo a Alexandra, pero esta vez también oír tu testimonio, Lener, y cómo la fe de Alexandra fue recompensada. Y eso es lo que queremos transmitir a las hermanas hoy. La semana pasada, en nuestras Raigadas, estuvimos hablando de Lea, estuvo con nosotros Maggie de Michelén, y hablaba de lo que significa para una mujer un matrimonio difícil, quizás un matrimonio donde ella no se siente amada o donde hay retos. Entonces, qué bueno escuchar hoy el testimonio de ustedes para darle color y vida a esa enseñanza de la semana pasada. Y yo quería comenzar preguntándole a Lener. Lener, ¿qué tú sientes o qué viene a tu mente cuando tú escuchaste este extracto de la conversación de Alexandra, cuando miras atrás y recuerdas todo ese episodio de tu vida y esa misericordia que Alexandra tuvo hacia ti? ¿Qué viene a tu mente? Una de las cosas más interesantes de ese tiempo es que cómo con la actitud de ella, con las cosas que ella hacía y cómo ella se conducía, me dejaba a mí de una manera desarmado, por decirlo así. Porque yo no tenía nada que reclamar, no tenía nada de qué acusar, no tenía ninguna objeción para poder sentir que yo estaba actuando justificadamente, ¿no? O sea, no tenía una esposa peleonera, no tenía una esposa que me hiciera la vida difícil, no, para nada. O sea, tenía una esposa que me amaba incondicionalmente a pesar de la forma en que yo vivía, pero no era necesariamente que ella aplaudía lo que yo hacía, para nada, ni tampoco que me lo recriminaba con palabras, pero es que solamente con cómo ella estaba viviendo, a mí me dejaba desarmado. O sea, yo no podía argumentar nada, simplemente no me quedaba más que vivir casi de una manera descarada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, recuerdo mis conversaciones con los que eran mis amigos, ¿no? En aquellos tiempos y yo no podía decir nada malo de ella, solo tenía que decir las cosas que eran la verdad. Exacto. Pero igual, el pecado me tenía atado y no podía salir de eso. Y lo sorprendente, pensando en esa historia, es ver lo joven que era Alexandra. A un joven, no solamente de edad, pero también espiritualmente. Y sin embargo, ella tuvo esa fe sencilla de pensar de que es la misericordia de Dios que lleva al arrepentimiento a las personas y poder extenderte esa misericordia. Y Alexandra, ¿qué tan difícil era eso para ti? Cuando tú veías a Lener llegar borracho a la casa, ¿de dónde tú sacabas esta fortaleza emocional y espiritual para cobijarlo y para darle bien, para pagarle
con bien este mal? Pues era muy difícil porque me sentía lastimada, no me sentía amada, no me sentía valorada por él. Y yo cuando veo hacia atrás o cuando platicamos, yo lo que puedo pensar es, fue el Señor, eso no provino de mí, porque no puede brotar eso de mi carne en el momento que estaba sufriendo. Pero el Señor me dio mucha compasión por mi esposo. Eso fue algo crucial, la compasión, porque la compasión estaba por sobre mis sentimientos de dolor. Y yo pensaba en él y yo realmente sentía, mi esposo se está haciendo daño, mi esposo no tiene al Señor en su corazón. Y algo que pienso que me ayudó mucho es sentir el amor de Dios y la fidelidad de Dios, porque me sostuvo en medio de no sentirme amada por él, pero digamos que me sostenía el tener esa conciencia que estaba siendo amada por Dios, y eso era como gasolina, como para seguir funcionando en ese proceso, en esa época. Pero fue muy difícil, pero si veo hacia atrás, veo la gracia del Señor y veo, yo no pude haber soportado eso mis propias fuerzas, ninguna mujer puede. Me encanta. Incluso hay algo que a mí me llama la atención, porque después de pasar un tiempo en el que estuvimos primeramente juntos, pero yo en esa vida desordenada, luego un tiempo separados, pero en este tiempo separado había momentos donde yo estaba ahogado en mis problemas, en todo lo que acarreaba el pecado. Y una de las cosas que recuerdo muy, muy fuerte, que nunca se me olvida, es una vez que yo tuve un problema muy grande. Siempre cuando yo ya tenía problemas grandes, a la persona que recurría era ella, o sea, consejo, palabra. Y yo recuerdo que ese problema fue muy, muy, muy grande, y ella me habló, me trajo una paz, porque yo iba a tomar una decisión equivocada. Yo me quería ir del país y dejarlo todo. Y entonces ella me aconsejó y trajo paz a mi corazón. No tomé la decisión, pero al final de esa conversación yo le pregunté por qué hacía eso, por qué me recibía, por qué hablaba mi corazón, por qué hacía eso. Ella me dio un texto. Ella me dijo, hay un pasaje en la Biblia que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Y con el temor de Jehová, me dice, los hombres se apartan del mal. Amén. Yo entendí lo que ella hacía, y yo solamente recibí ese pasaje, pero seguí viviendo alejado del Señor. Pero yo sabía que había un Dios y que yo tenía que entregarle mi vida al Señor. Pero ella me dio esa ancla, por decirlo así, me dio ese entendimiento, y a mí nunca se me olvidó ese pasaje. Y entonces yo dije, ok, ella con misericordia y verdad corrige cosas en mí, pero me habla con amor, pero me habla la verdad y me habla con misericordia. Pero yo dije, va a haber un día donde va a haber temor en mi corazón y yo voy a poder apartarme del mal. Amén, amén. Me encanta ese texto, es en Proverbio que está. Sí. Me encanta, es tan cierto, porque y me encanta eso que tú dijiste, Alexandra, hablando de cómo la compasión superaba el dolor que tú sentías por las faltas de Leonard. Eso es, como tú dices, una gracia de Dios. Porque lo que una mujer siente en ese momento es todo menos compasión. Uno quiere justicia, uno quiere venganza, uno quiere pagar el mal con mal, uno quiere terminar la relación, uno quiere que este hombre se vaya de la casa. Sin embargo, Dios puso en ti esa compasión, y tú dices también algo muy importante, y es que tú sentías el amor de Dios sobre ti, su amor, que eso también habla de la comunión que tú tenías con Dios. Porque cuando no estamos conectados con Dios, cuando no estamos en su palabra, como aparentemente tú lo estabas, no podemos sentir ese amor tan cercano. ¿Qué tú le dirías, Alex, a las mujeres que nos escuchan, que están pasando una situación similar? El lugar que tiene estar en la palabra de Dios y escuchar a Dios y no a nuestras emociones en momentos como ese. Bueno, creo que es fundamental estar en la palabra de Dios, porque, bueno, hablando de mí en esa época,
no había ningún sentido lógico para seguir ese matrimonio. Yo tenía 16, 17 años. Una niña. Sí, cualquiera hubiera podido decir, bueno, le queda una vida por delante, puede hacer otra mejor elección, puede seguir su vida de una manera que se mire mejor, mucho mejor de lo que está ahora. De hecho, a veces no buscamos el consejo, pero el mundo ofrece el consejo. Y eso lo pasaba. Mucha gente me ofrecía el consejo. Y el consejo que no era según el Señor. Y creo que es fundamental, fue fundamental haber seguido el consejo de Dios y haber permanecido en la palabra. Porque si no, no estuviéramos aquí hoy sentados. ¿Y qué le diría a las mujeres? Vivan en la palabra de Dios. La palabra de Dios consuela. En la palabra de Dios te libera de la autocompasión, libera de la amargura, muestra realmente el amor que Dios tiene para nosotras. Y sintiendo ese amor se pueden sobrellevar cosas difíciles, porque cuando vemos ese amor como un tesoro y lo más alto, yo puedo entender que Él no me va a satisfacer completamente, que nunca va a tener un amor perfecto. Y aunque es un anhelo válido que mi esposo me ame, es un anhelo válido. Si nos casamos es para compartir amor y afecto. Pero cuando vemos eso tan elevado y estamos viendo nuestros ojos hacia eso tan precioso, eso nos ayuda a poder dar amor en esos momentos de dificultad. Entonces, vivir en la palabra, leer la palabra, llenarse de la palabra, ahí está el consejo más certero, porque el corazón es engañoso. Hoy, había días que yo decía, no, yo si faltaran 3 años, yo voy a poder con esta situación. Pero había días que decía, no, ni un día más, yo no puedo ni un día más. Pero el Señor me sostuvo por la verdad de su palabra. Y la verdad de su palabra sostiene en esos momentos. Amén, amén. Wow, Alexandra, ese es oro molido que está saliendo de tu boca. Gloria a Dios por todo eso. Y algo que tú dijiste también, hace unas semanas atrás en esta serie que estamos haciendo, hablamos de cómo las elecciones y decisiones que hacemos afectan nuestro futuro. No solamente nuestro futuro eterno, obviamente, pero nuestro futuro aquí en la tierra, nuestros hijos, nuestra descendencia. Tú pudiste haber escuchado el consejo de los escarnecedores, que como tú dices, te daban el consejo sin tú solicitarlo, y haber hecho caso a eso y tomar esa decisión, y no hubieras estado hoy viendo la gloria de Dios que viste en tu matrimonio. En aquel momento tú tenías un solo hijo, ¿verdad? Al Enercito. Sí. En aquel momento. Ahora tú tienes 4 hijos. 4. Ajá. Uno Entonces, más que el video anterior. Exactamente. La familia sigue creciendo y estamos viendo a Dios prosperarlos, no solamente prosperarlos en su vida diaria, pero también espiritualmente y cómo los usa en el medio de su pueblo. O sea, tu fe, vemos los frutos de tu fe y a tan solamente unos pocos años. Y Leonard, ahora yendo a tu testimonio, ¿cómo fue ese arrepentimiento? ¿En qué momento vino? ¿Qué fue? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo fue que tú diste esa vuelta en U, donde te diste cuenta de que tú ibas por el camino que no era el de Dios? Bueno, para llegar a ese punto es importante saber de que yo nací en una iglesia evangélica y pues tenía el conocimiento. Creo que en el testimonio anterior mi esposa menciona de que yo la llevé a la iglesia, pero yo no tenía una relación con el Señor, yo no conocía al Señor. Y pues cuando nos casamos, igual que ella, yo pensé, ya no va a haber pecado, porque ahora estamos casados, entonces va a estar todo bien. No fue así. Y ya estando separados de mis padres, yo empiezo a vivir como quiero vivir, empieza a salir la verdadera naturaleza que había en mi corazón, aquella naturaleza que no puede ser enjaulada por la religión. Y así fue que empecé a empezar a andar en alcohol, a andar con mujeres, a andar en droga. Pero había algo en mí que siempre me decía que yo no había nacido para eso. Entonces, en muchas ocasiones intenté por mis fuerzas hacer un cambio, ¿no? No podía. Así pasaron los años, pero un día, después de haber pasado un momento muy, muy feo
tomando demasiado y todas esas cosas, yo sentí una necesidad, un deseo, ¿no? De entregarle mi vida al Señor. Y yo fui a la iglesia esa vez, fue el 23 de noviembre del 2010, un martes. Es interesante en este caso mencionar, me gusta mencionar cuando estamos hablando en el contexto del matrimonio, que yo sabía que mi esposa me estaba esperando, porque ella no se abrió para ninguna otra relación, ¿verdad? Ujú. Pero algo muy interesante que yo siempre menciono es que ella nunca me pidió que volviéramos, nunca. Pero yo lo sabía, que ella estaba orando por mí y que me estaba esperando, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones yo le decía, ¿sabes qué? Intentemos, pues, le decía, si yo no tengo nada para vos, porque yo sabía que no tenía nada para ella, yo le decía, yo no tengo nada para vos, pero intentemos volver. Y ella me decía que no. Con el tiempo hablábamos y ella me contaba que cuando yo le decía esas cosas, ella decía en oración al Señor, Señor, yo tengo todo para él no tiene nada para mí, yo no quiero eso. Y entonces, así en diferentes ocasiones, pero ese día yo ya gozaba de alguna amistad con ella, tenía la confianza, por ejemplo, decirle si yo me había ido a tomar o cualquier cosa que pasaba. Y recuerdo que ese día yo me fui a la iglesia y fue algo especial, muy personal. No todas las conversiones tienen que ser de esa manera, pero ese martes el Señor me salvó. Amén. Y yo salí de la iglesia y yo llamé a mi esposa, a la Alex, ¿verdad? Yo le dije, Alex, fíjate que fui a la iglesia hoy y siento algo raro, le digo. Y miren qué diferente. Por ejemplo, antes yo le decía, intentemos volver, aunque yo no tengo nada para vos. Pero esa noche, yo no sé de dónde salían las palabras, porque yo no las pensaba. Pero yo simplemente le dije, si el Señor me cambia, si el Señor me quita todos los vicios, tal vez me das la oportunidad de rehacer mi matrimonio, rehacer mi familia. Yo me quedé así como, ¿qué dije? Pero ella me escuchó y me dice, está bien. Muchas veces había ido a la iglesia anteriormente y muchas veces me había desviado de nuevo. Así que hasta yo tenía dudas, en cierto modo. Entonces, pero no, el Señor me cambió. Esa noche llegué a orar a mi casa, cosa que nunca había hecho. En la mañana lo primero que hice fue orar y empecé a tener un hambre por la palabra muy fuerte y empecé no solamente eso, a entender la palabra, a pesar de que había ido ahí y a pesar de que la conocía la historia y la leí y todo lo que sea, pero ahora tenía sentido, ahora entendía, ahora eso me llenaba. Y fue así que un tiempo después, hice por primera vez la cena navideña con un sentido más profundo, ¿no? Un Salvador. Sabemos que no nació el 24, pero celebramos el hecho de que vino, ¿no? Y yo la invité a ella, a toda la familia, a comer a mi casa y le pedí ese día que sí se quedaba conmigo y desde ese día hasta hoy ha estado a mi lado cada noche. Gloria a Dios. Tú sabes que mientras te oía, Leonard, pensaba en ese versículo de 1 Samuel o 2 Samuel que dice que Dios honra a quienes lo honran. Y yo creo que Dios honró la fe de Alexandra. No que Amén. Dios no pueda actuar cuando Él quiere. No podemos encajonar a Dios de que solamente actúa de tal manera, pero Dios recompensa la fe. Y yo Y creo hay que... una cosa, hay algo que me llama la atención de mientras veo también hacia atrás y veo, y esto creo que es bueno mencionarlo, que mi esposa en ese tiempo no tenía un ejemplo a seguir en el sentido de decir, veo ese matrimonio y quiero ese matrimonio para mi vida. O sea, verlo en su congregación, verlo en su familia, verlo no había, pero ella sabía en su corazón y en su mente que había un matrimonio que podía honrar al Señor, que podía ser diferente, que podía disfrutarse y vivirse bien. Y ese era el matrimonio que ella anhelaba. Yo pienso un matrimonio en fe, porque es diferente cuando nosotros vemos, oh, qué bonito el matrimonio de Fausto y Laura, oh, qué bonito el matrimonio de tal pastor y aquí y allá. Pero en ese tiempo no había redes sociales, no había programas, no habían esas cosas que te hicieran ver, hey, esto se puede vivir, esto se puede hacer. Pero ella esperó en el Señor y el Señor bendijo esa espera y esa fe. Amén. Y yo creo que ella tuvo el mejor de los maestros, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Y le estaba diciendo a Alexandra cómo comportarse como esposa. Ya estaba en la palabra de Dios. Y Alex, pero ahora te pregunto a ti acerca de este amor bíblico.
¿por qué es tan difícil para nosotros? Y mientras los oía, pensaba en este texto de 1 Corintios 13, que es tan conocido, pero que yo creo que es tan importante en esta conversación que estamos teniendo. Mira cómo dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Y esta parte, no se irrita ni toma en cuenta el mal recibido. Y yo puedo escuchar tu testimonio y darme cuenta que tú creíste esto. Tú viviste eso a tan corta edad, no solamente como decía ahorita, edad de 16 años, 17, sino espiritualmente. ¿Cómo tú entiendes que por qué es tan difícil para nosotras las mujeres y para los hombres y para todo hombre o mujer vivir ese tipo de amor en el matrimonio? Creo que principalmente estamos en una sociedad que nos enseña lo opuesto y es fundamental lo que está en nuestra mente. La sociedad nos enseña, relaciona mucho el amor con el romanticismo y las emociones. Y el amor bíblico no es eso, el amor bíblico es una elección, es un acto voluntario. Entonces, en la sociedad que vivimos aún puede sonar como incómodo porque, y entonces no es romance, no suena bonito. Y ciertamente el amor bíblico sí tiene emociones verdaderas, tiene emociones bellas, tiene romance, pero como somos tan cambiantes, cuando eso se puede ir, lo que permanece es el amor verdadero. Y teniendo en cuenta esto y pensando, la palabra de Dios nos ha mostrado de manera perfecta ese amor en Jesús. Él eligió darse en beneficio a otros. Él decidió darse. Y esto no es fácil porque no va con nuestra naturaleza de nuestra carne. Pero cuando 1 Corintios es tan bello y uno cuando lo lee, uno dice, wow, esto es un estándar alto, esto es una belleza, pero difícil que yo lo pueda vivir. Pero gracias al Señor que Él no solo nos dio su palabra, Él nos da de su espíritu. Él nos da ese espíritu de su gracia para poder vivirla, porque si el Señor solo nos hubiera dado este mandato tan elevado, nos hubiera dejado incapaces completamente. Pero al darnos de toda su gracia, al darnos de su guía a través de su Espíritu Santo, entonces es ahí cuando a pesar de nosotros, a pesar de la batalla con nuestra carne, podemos vivir algo tan grande que está definitivamente fuera de nosotros, algo sobrenatural. Y pienso que eso es lo más difícil, esa es la mayor batalla en nuestra carne, porque sí, ciertamente hay una batalla cuando nuestro cónyuge peca y nos hiere, pero la batalla que se comienza a librar también es en mí, porque yo tengo un llamado a amar incondicionalmente, y entonces ahora ahí es una guerra conmigo misma. Voy a vivir la palabra, voy a demostrar este amor bíblico, voy a vivir en beneficio de otro, porque nuestra naturaleza es el egoísmo, consumir, demandar, tener expectativas de lo que yo quiero para que me haga feliz. Y pienso que es ahí cuando el Señor con su verdad nos libera de nosotros mismos y podemos vivir eso, pero es una lucha, pero el Señor se ha dado a nosotros. Hay algo que es similar a lo de 1 Corintios que quisiera leer, que dice un libro que me encanta. Dice, el amor bíblico dice, decido amarte y no te abandonaré. El amor bíblico no cambia de parecer cuando las cosas se ponen difíciles. El amor bíblico da sin esperar recibir y da más de lo que se le pide. Se sacrifica por otros y considera el divorcio como una plaga trágica y necesaria que asola a una cultura que se ha conformado con una mentira. El amor bíblico no busca constantemente el pico emocional que a menudo caracteriza las relaciones maduras, sino que se contenta con la profundidad y la amplitud que solamente una relación madura y piadosa puede proporcionar. Y lo último es,
el amor bíblico no busca constantemente algo mejor. Está demasiado ocupado agradeciendo a Dios por lo verdadero. Wow, qué maravilloso, cuánta verdad. Y esa es la verdad tan liberadora que nos libera de nosotras mismas. Algo que quiero recalcar que tú dijiste ahorita en relación a todo esto del amor bíblico, ahora trayendo la colación con el amor bíblico, es que la palabra nos libera de la autocompasión. Yo creo que si hay algo que no nos permite amar bíblicamente y llamarle a todo abuso, yo sé que tú, por ejemplo, lo hubieras podido llamar en la cultura reinante de hoy a lo que Leonard te proporcionaba a ti en aquel tiempo, abuso. Un hombre que llegaba borracho, que te abandona, que te deja con un hijo, que no está siendo el esposo que Dios lo llama a ser llamándose cristiano. Que ni proveía para la familia. Exactamente, hay abuso de todo tipo, emocional, físico en un sentido, ¿verdad?, de provisión. Y sin embargo, tú dices que la palabra te libera de la autocompasión, porque es la autocompasión que me llama a mí a llamarle a cualquier cosa que me afecte un abuso. Pero tú te perdiste en el amor de Dios, te escondiste en ese amor y pudiste entonces amar a Leonard con misericordia, con gracia, con verdad, lo que lo lleva a él entonces a temer a Dios. Es bellísimo. O sea, me encanta poder resaltar este testimonio para nuestras seguidoras, porque hoy en día lo que, como tú dices, la cultura nos dice es, no soportes, no aguantes eso. Tú eres muy joven, tú no te casaste para esto. Hubo una vez una persona que nos dijo, Dios no quiere esto para mí. ¿Quién dijo? Dios, este mundo vamos a tener tribulación y parte de la tribulación puede ser un matrimonio difícil en el que Dios nos está conformando a su imagen y que también Él hace cosas en nosotros para reflejar y que nosotros podamos ser testigos de su gloria como ustedes están siendo hoy en día. Todo esto no hubiera podido ser posible si tú te llevabas de tus propias emociones. O sea que me encanta cómo se refleja en ustedes ese amor y esa gracia de Dios que podemos compartir con otros hoy. ¿Y qué tú le recomendarías, Alex, de las mujeres que nos están escuchando, si ella en este momento no se está sintiendo amada por su esposo, como ella anticipaba, como ella esperaba antes de casarse, que iba a ser su matrimonio? Ahora sus expectativas no se llenaron. ¿Qué tú le recomendarías? Bueno, yo les diría, enfocándome en las que tienen maridos en conversión. Voy a decir esto porque he platicado con muchas hermanas que tienen esposos en conversión y ella dice, si tan solo mi esposo fuera creyente, todo fuera perfecto. Yo me sentiría plena, yo sería feliz, yo ya no batallaría con la amargura. Si él fuera a la iglesia. Entonces, quisiera decir algo, es una mentira que si tenemos esposos cristianos van a cumplir todas nuestras expectativas y demandas de amor. Porque creo que es necesario esa verdad, porque cuando tenemos esa mentira comenzamos a idealizar y a idolatrar ese deseo de conversión y eso creo que es peligroso. Yo conocí un caso de una mujer que decía, anhelo que estaba muy fiel en la iglesia y aparentemente buscando al Señor y anhelo a mi esposo convertido. Y yo voy a ser feliz cuando eso pase, o cuando él regrese, decía, no específicamente convertido. Y oró y estuvo ahí años esperando eso. El esposo regresó y era el deseo que dominaba su vida y ella estuvo tan feliz y luego ellos dos se fueron al mundo. Entonces, es peligroso idealizar eso y que el tesoro no sea el amor del Señor. Y una cosa clave, cuando yo entiendo que nunca va a satisfacer mis expectativas, nunca. Hay mujeres que están más plenas cuando comprenden el amor del Señor, aunque no son amadas de la manera que esperan. Esto las ayuda a amar, las ayuda a tener ese amor bíblico, ¿no?, del que estábamos hablando. Y yo les diría, mediten en el amor del Señor, en cómo han sido amadas. Eso es tan grande, eso es tan liberador. Cuando hay esa meditación en el Evangelio, en el amor sacrificial que Dios me dio,
en eso que puede ser lo más grande que existe y que yo lo tengo, yo voy a estar más libre de demandar de mi esposo el amor que yo anhelo de él y voy a estar más capacitada para amar. Ni con esposos creyentes, ni con esposos inconversos, nunca nos sentimos plenas ni nunca vamos a tener esas expectativas. Y ciertamente en ambos casos lo que necesitamos es meditar y traer la verdad del amor que Dios nos ha dado, la verdad del Evangelio, porque eso nos renueva, eso nos limpia, eso nos llena. Y cuando saturamos nuestra mente de eso, afecta nuestras emociones, afecta todo lo que somos. Me encanta, Alex. Es tan cierto eso que dices, porque muchas veces, como tú dices, nos empecinamos con eso y perdemos de vista incluso a Dios y el Evangelio. Ahora hacemos toda nuestra felicidad dependiente de esto que ocurra. Y Leonard, desde el punto de vista de ti, como hombre, ¿qué tú le dirías a una mujer que no está siendo satisfecha por su esposo en cuanto a sus expectativas? Ahora tú como hombre, ¿qué tú le dirías a ella? Debemos pensar y creer que esta persona, esta mujer, ¿no? Está caminando en los caminos del Señor. Entonces, lo importante sería ver el corazón de ella, porque el Señor permite todas las cosas para nuestro crecimiento. Porque hay un pasaje en la Escritura, en Romanos 8:28, dice que todas las cosas suceden para bien a los que aman a Dios, para un propósito, y ese propósito es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor está permitiendo aquello para formar a nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir esto que está sucediendo para ser más como Cristo? ¿Cómo puedo yo reflejar más el amor de Cristo? ¿Cómo puedo yo honrar al Señor aún en medio de este dolor, de esta dificultad? ¿Cómo esto me está llevando más al Señor? ¿Cómo esto está alimentando mi crecimiento y mi relación con Dios? Creo que esa es una de las cosas que una mujer que está pasando por este momento difícil, y una pregunta muy importante: ¿está siendo esta situación el centro de mi vida? Esto me está dominando, es mi todo. O esto está siendo el motor más fuerte, la combustión más fuerte para llevarme rendida al Señor. Yo creo que eso sería algo muy clave en la vida de una mujer que está pasando por una situación difícil. Perdón, estaba muteada. Gracias a los dos por tu respuesta. Yo creo que han sido muy buenas. Y algo que yo estaba en estos días precisamente viendo en Isaías es qué rápido somos a hacer ídolos. Y cuando pensamos en ídolos, pensamos en artefactos de madera que hacemos, pero los ídolos son cualquier cosa que capture nuestra atención y que nos obsesione con una idea, un concepto, un deseo que no sea Dios. Y yo creo que muchas veces hacemos ídolos de todos estos deseos que son buenos. Incluso querer tener hijos, eso es bueno, eso es un buen deseo, pero podemos convertir en un ídolo. Que nuestros esposos se conviertan puede ser un ídolo. Al final Dios nos quiere solamente adorándolo a Él. Y como tú dices, Leonard, sabiendo que en su providencia Él permite cosas en nuestra vida, que todo obra para bien. Y hay otro versículo que quería compartir con ustedes y que quisiera saber también cómo este versículo los afectó en aquel tiempo, sobre todo a Alexandra y también a Leonard, que está en 1 Pedro 3, del 1 al 4, muy conocido, donde Pedro llama a las mujeres siguiendo el patrón de Cristo, porque me encanta eso, cuando dice la palabra en 1 Pedro 3, así mismo ustedes, viene hablando del patrón de Cristo y de cómo Él se dio por otros, cómo Él se sacrificó, cómo Él es esa piedra angular por la que nosotros vamos también a seguir ese patrón en nuestras vidas. Y le dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y yo creo que ese texto ilustra muy bien lo que pasó entre ustedes con Alexandra. Al observar ellos, Leonard, su conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿cómo vieron ustedes ese texto en sus propias vidas?
Yo creo que ya hemos hablado un poquito de eso, pero si quieren abundar un poco más. Hay algo, porque yo también vi el video de mi esposa y lo he visto más de una vez porque sí, glorifica al Señor, ¿no? Pero hay algo, hay algo violento en lo bueno, y fue una de las cosas que mi esposa comentó en aquel entonces. Y es muy violento, te desarma completamente y te deja sin argumentos, te deja sin nada. Yo creo que esa fue una de las cosas cómo me afectó en primer lugar, y en segundo lugar también que a la misma vez yo estaba viendo personificado el acto del Señor Jesucristo de entregarse por otra persona, de amar sin condición. Entonces, todas esas cosas a mí me hicieron, yo creo que subconscientemente, porque recordemos que la palabra del Señor obra en nuestra vida de alguna manera. Entonces, de alguna manera hizo que mi corazón se hubiera quedado anclado allí, aunque yo no, ni ella ni yo lo pudiéramos ver, pero es que la palabra de Dios tiene efecto, ¿no? Entonces, pienso que de esa manera fue que ese pasaje se pudo haber vivido realmente en ese tiempo, como mi corazón se ancló a ella, pero nada más por la obra del Señor, por la palabra del Señor, y por cómo ella estaba caminando sobre ese pasaje, ¿no? Y viviendo ese pasaje. Y haciendo un poco de énfasis en lo que usted había dicho acerca de las decisiones, y pienso que tanto las malas decisiones Dios las usa como las buenas decisiones. Recuerdo una ocasión cuando nosotros estábamos juntos y teníamos en matrimonio así, y mi esposo estaba en su vida pecaminosa y todo. En algunas veces cuando yo le preguntaba, si ya no querés que estemos juntos, está bien, porque yo quiero saberlo, yo quiero saberlo. Entonces, muchas veces él me dijo, sí, yo voy a cambiar y esto y lo otro, y decía, no, estemos juntos, pero recuerdo que una vez él se quedó pensativo, una vez que yo hice esta pregunta, y me dice, bueno, Alex, me dice, si quiero que penses, si es tu decisión y si es lo que quieres hacer, que quede en vos. Es una decisión que vas a tomar. Para mí esa respuesta fue chocante. Voy a decir por qué. Porque yo ya había tomado una mala decisión. Yo había ido al matrimonio santificando a mi esposo y yo. Este va a ser mi esposo, Señor, te lo presento. La decisión fue mía y yo estaba sufriendo en muchas maneras consecuencias de mi decisión. Y cuando él me lo deja todo a mi responsabilidad, bueno, yo no le dije nada a él, yo me fui y oré y le digo, Señor, yo ya tomé una mala decisión y parte de lo que estoy sufriendo es de mi decisión. Ahora, yo no quiero salir de este matrimonio con otra mala decisión. Yo ahora, después de esta mala decisión, quiero aprender y ahora quiero que tú gobiernes mi vida. Y mi esposo deja esa responsabilidad en mí. Entonces, yo no voy a salir de este matrimonio. Yo voy a vivir primera de Pedro 3 y dame la fuerza para hacer lo que usted espera ahora, Señor, que yo haga, porque yo no quiero ir de una mala decisión en otra, porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo me casé sin consultarle al Señor, entonces tal vez convenga que me salga de este matrimonio porque Dios no estaba. No, es añadir otra mala decisión. Y no, muchas veces, y lo que Dios espera es que cuando tomamos malas decisiones, aprendamos de ella y que sean lecciones para vivir mejor su palabra. Y pienso que eso fue una de las cosas también que recuerdo muy puntuales de esa época, que me hizo reflexionar. Es una lección vivir la palabra. Y la verdad, me encanta eso que tú dices, Alex, porque incluso lo hablamos en uno de los primeros programas de esta serie, como nuestras malas decisiones en la gracia de Dios, cuando las reconocemos, cuando nos hacemos responsables de ellas, cuando las confesamos, cuando las traemos a Dios, Él lo obra para bien, porque la historia de Dios es gracia. Entonces Él usa hasta nuestros disparates y hace algo bueno. Y al final lo que Él quiere es que estemos rendidos a Él. Y oyéndolos a ustedes, pienso también lo importante de Dios
es un Dios de gracia y de misericordia, pero Él quiere que nosotros seamos instrumentos dispuestos para hacer su voluntad. Cuando nosotros pataleamos, por ejemplo, si tú hubieras dicho, no, yo no quiero esto, él no está haciendo el marido que debe ser. Yo me resisto entonces a lo que Dios está haciendo en mi vida, porque Dios es que está permitiendo que Leonard esté pasando por esta situación, porque está haciendo algo en ambos. Igual Leonard, cuando Alex no es la esposa quizás que él quisiera que fuera. Entonces, cuando somos instrumentos dispuestos, decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo honrar? ¿Cómo yo puedo ser fiel a este pacto? ¿Cómo yo puedo creer en tu palabra? Entonces, la gracia de Dios se derrama ahí y Él hace entre nosotros. Y yo creo que ustedes hicieron eso. Eso creo que una de las cosas más importantes de lo que te acabo de decir ahorita es qué yo puedo hacer, qué yo debo hacer. Porque siempre estamos pensando que la otra persona haga esto, que la otra persona venga al Señor, que la otra persona actúe de esta manera. Hablando en el caso inconverso, hablando de cuando uno ya es convertido, si él hiciera esto, si él hiciera otro, siempre estamos pensando en la otra persona, pero la parte importante es esa que te acabo de decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué tú quieres que yo haga para que haya las cosas mejor? Exactamente. Y tomar responsabilidad personal, porque al final somos responsables delante de Dios por nuestras acciones, no es el otro. Y el otro simplemente saca lo que hay adentro de mí, ya sea esto fe o amargura o irritación, el otro lo va a sacar a flote. Entonces, qué bueno, qué lindo ha sido oírlos y ver cómo ustedes estuvieron dispuestos a honrar a Dios en cada situación que se le fue presentando y ahora ver lo hermoso de su familia. Quiero que nos proporcionen con una foto de su familia para que las personas puedan ver la hermosa obra de Dios en sus vidas. Y una última pregunta, Leonard, para ti. Cuando tú miras a Alexandra hoy, cuando tú miras tu familia hoy, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente acerca de Dios, acerca del matrimonio, acerca del evangelio? ¿Qué tú piensas? Muchas veces nos vemos compartiendo con hermanos en la iglesia, con personas acerca del matrimonio, acerca de la vida, acerca del cristianismo. Y en esas ocasiones puedo permitirme decir de que cuando yo veo a mi esposa, veo el amor de Cristo. Hay algo que nos pasó al inicio, que cuando el Señor me salvó y el Señor empieza a darme información a mi mente, a renovar mi mente y todas esas cosas, y empieza a hablarme del amor sacrificial, ¿no? Del negarse a uno mismo por el otro, de que eso es el amor y esto y lo otro. Entonces, al inicio, pónganse a pensar, yo vengo con una vida que solo piensa en mí, que lo quiere todo para mí. Así que cuando el Señor me salva y vengo ahora a este matrimonio con una nueva vida, hay mucho de ese todavía, ¿no? Que ella todavía me sigue dando. Pero yo me choco con una verdad. ¿Y con qué verdad me choco yo? Que ahora yo tengo que darle a ella, ¿no? Ahora yo tengo que amarla a ella. Pero había momentos en los que yo me frustraba y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es que si yo me niego y ella se niega, ¿a dónde vamos a llegar? Pero la disposición me llevó a disfrutar realmente, a entender. Usted con todos los años que tiene en los caminos del Señor, entiende mucho más de lo que estoy hablando. Así que lo que quiero decir es que hoy veo a Alexandra y veo el amor del Señor muy, muy fuertemente, disfruto el amor del Señor y recuerdo a una mujer que estaba sufriendo, ¿no? Como muy, muy frecuentemente pasa. Y esta mujer muy destrozada, lágrimas, no podía casi ni hablar, apenas podía articular palabras y le preguntaba a Alexandra si valía la pena. Lamentablemente, quiero decir esto, lamentablemente su enfoque estaba mal, porque ella lo único que quería era la restauración de su matrimonio. Pero a mí lo que me asombró la respuesta de Alexandra fue, el Señor da más de lo que nosotros pedimos y mejor de lo que nosotros pedimos. Y eso no significa de que nuestro matrimonio sea algo incomparable, porque lo incomparable simplemente es Él, pero lo que sí significa es que en el Señor se puede disfrutar verdaderamente. En el Señor hay una
un verdadero matrimonio, hay una realidad de vida, hay una realidad de vivir la vida. Así que es lo que pasa, veo a mi esposa y me siento dichoso, no lo quiero decir como un cliché de parejas, pero si alguien quiere saber qué se siente tener la mejor mujer del mundo, pueden preguntarme a mí, yo les puedo responder. Muy bueno eso, Leonard. Y yo quiero agregar algo, y es que definitivamente la Biblia habla del sufrimiento como algo purificador, Amén. como algo santificador, como algo que nos equipa. El mundo huye del sufrimiento, entonces queremos libertad del sufrimiento, pero el pasar por estas situaciones nos hace crecer cuando nos rendimos ante el obrar de Dios, y eso lo vemos en la vida de Alexandra y en tu propia vida, Leonard. Y hoy vemos como en la iglesia, hablando de esta serie de una mujer que Dios usa, una mujer que Dios usa es aquella que se deja moldear por Dios, que está flexible en sus manos, que hace su voluntad, que se rinde ante su soberanía, que hace las cosas según la palabra. Y vemos hoy cómo Dios los usa a ustedes. Incluso en nuestra iglesia sabemos de hermanos que han recibido de ustedes toda esa sabiduría que Dios les ha proporcionado a sus cortos años en su matrimonio, y que dicen como son bendecidos por ustedes. O sea, Dios los usa después que los perfecciona a través de todo eso que ustedes vivieron y cómo ustedes lo honraron. Así que qué bendición es escuchar su testimonio. Qué bueno poder escuchar hoy de ti, Leonard, y saber cómo Dios los interceptó y los cambió y los transformó y ahora los usa para su gloria. Y Leonard, para finalizar, y también Alex, ¿qué le pueden decir ustedes a algunas de las hermanas que nos escuchan que estén en esta misma situación? ¿Cómo ustedes pueden transmitirles a ellas esperanza, verdad y gozo, como nosotros queremos hacer en estos programas? ¿Cómo pueden ellas encontrar esperanza de la misma manera que ustedes la encontraron? Unas últimas palabras de ánimo. Solamente quiero decir a eso que Él resucitó. Amén. Y si Él resucitó, sus promesas son fieles, sus promesas son verdad, es real. Si no pueden creer en eso, no hay nada en qué creer. Si no pueden esperar en eso, no hay nada en qué esperar. Y que lo mejor que ellos pueden encontrar es plenitud en Él, esperanza en Él, confianza en Él, porque Él es fiel y Él es verdadero. Él nunca falla, Él nunca tarda, y esperar en Él. Es lo que yo puedo decir, porque no creo que pueda haber otra forma de poder dar esperanza y gozo. Y la vida eterna no empieza cuando nos morimos. La vida eterna empieza cuando le entregamos nuestra vida al Señor y cuando esperamos y confiamos en Él. Entonces, cuando eso sucede y el Señor sigue orando, y cuando digo vida eterna, me refiero también a esa plenitud de vida. Amén. El Señor nos ha dado plenitud de vida ahora en mi matrimonio. Lo mejor que me ha pasado después de la salvación es mi matrimonio. Es lo más bello que hay. El mundo puede decir que el matrimonio es horrible, el mundo puede decir que el matrimonio es lo que sea. El matrimonio es lo más hermoso, es lo mejor que hay. Así que se disfruta en esta tierra, se disfruta en esta vida. Y después un día vamos a disfrutar de estar delante de nuestro Señor. Yo quiero decir que aquí hay vida, en el Señor Amén. hay vida. Amén, amén. ¿Y Alex? Yo diría a las hermanas, Dios transforma, Dios es todopoderoso. Amén. En esa época, yo no me hubiera imaginado estar aquí y ver a mi esposo y la hora que Dios ha hecho. Nunca hubiera pensado, yo miro a mi esposo y miro la obra del Señor, su gracia, cómo lo rescató de esa vida. Yo le dije a las hermanas, Dios puede hacerlo, Dios tiene el poder. Amén. Y el sufrimiento que ustedes sienten ahorita no es en vano. Amén. Y quisiera que recordaran esto, hermanas, no es en vano el sufrimiento que ustedes están teniendo. Muchas veces en el momento del dolor no se le encuentra sentido, pero Dios sí sabe usar nuestros sufrimientos para su gloria, para transformar la vida. Y aunque ustedes no estén viendo eso,
Dios lo va a usar a como Él sabe usarlo, porque Dios es perfecto. Y Dios transforma. Y aquí a mi lado hay un testimonio de que Dios transforma aún al corazón más duro y más alejado del Señor. Dios es maravilloso. Amén, amén. Qué glorioso es escuchar esta obra de Dios tan bella en sus vidas, escucharlos hablar así, escuchar a ustedes ser testigos de su gracia, de su gloria, y que hoy Dios los pueda usar para hablarle a tantas personas y para que su testimonio sea publicado, porque me encanta, como dicen los salmos, que publiquemos las obras del Señor. No nos quedemos callados, porque así es como queremos que Dios sea exaltado, para que las personas puedan ver su obra y su obrar tan poderoso y tan lleno de gracia. Gracias, Alex y Leonard, gracias por acompañarnos hoy. Y Leonard, me gustaría invitarte a que puedas orar para cerrar este tiempo antes de dar algunos últimos detalles a nuestras seguidoras. Si puedes orar por las hermanas que nos escuchan. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido compartir acerca de ti, Señor, acerca de tu poder, acerca de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú lleves consuelo a aquellas hermanas, Señor, que están pasando por situaciones en las que en este momento solo ven oscuridad, no ven nada, Señor. Siquiera miran a sus manos y la oscuridad es tan densa que no pueden ni siquiera ver sus manos, no ven nada, Señor, pero tú estás ahí, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que en medio de esta oscuridad, en medio de esta tormenta, Señor, seas tú una piedra firme en la que ellas puedan descansar, en la que ellas puedan tener un poco de paz, un poco de gozo, Señor, un poco de esperanza, Señor, porque es lo que necesitamos, que tengan fe en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Dios. Yo te ruego, Señor, que tu nombre y tu poder sea glorificado en la vida de cada una de aquellas mujeres, Señor, que ponen su esperanza en ti, que ponen su confianza en ti, porque no serán avergonzadas. Amén. Señor, también oro por los hombres, por los esposos de estas mujeres, Señor, que hacen tanto dolor en el corazón de las esposas, de los hijos, Señor. Padre, yo te ruego misericordia por ellos. Amén, amén. Padre, no tardes a la oración y al clamor de todas las personas que oran por los matrimonios firmes, por matrimonios que te conozcan, por matrimonios que te glorifiquen, Señor. Obra en la vida, Señor, de estas personas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. De verdad que los amamos y amamos la obra de Dios en ustedes y la gracia de Dios sobre ustedes. Oramos por sus familias que amamos y que son muy queridas por nosotros. Igual nosotros. Y no vamos a terminar este programa llorando, pero vamos a, como siempre, yo creo que lo que podemos recomendar hoy, el mejor texto sobre esto es la Biblia. Amén. Hermanas, vayan a la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, Mujer Verdadera, para ustedes, que puede ser cualquier Biblia, pero una Biblia donde puedan ir a la palabra de Dios y estar ancladas en la palabra, leer la palabra, creer las promesas, porque es ahí donde encontramos vida eterna y gozo para siempre. Amén. Y también quiero aprovechar antes de terminar para invitar a las seguidoras a que se inscriban a la transmisión en vivo de True Woman 22. Es el Mujer Verdadera aquí en Estados Unidos en inglés. Vamos a estar allí, el equipo de traductoras, vamos a estar allí traduciendo para ustedes todo lo que allí acontezca. Son muy hermosos los mensajes, es acerca de que el cielo gobierna y gobierna siempre, aún en las circunstancias difíciles. Dios está en su trono. Así que las invitamos a conectarse a ese transmisión en vivo. Pueden ver aquí colgado el enlace para poderse registrar. Y también a nuestra conferencia Mujer Verdadera en Guadalajara. También está aquí el enlace colgado para si no se han registrado. Se está llenando rápidamente, así que no pierdan tiempo y únanse. Y les invitamos a conectarse una vez más el próximo viernes a nuestro próximo Arraigadas, donde encontramos libertad, abundancia y gozo en sus promesas y en su palabra. Así que Dios les bendiga y que pasen un bendecido fin de semana. Y gracias, Alex y Lena, por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Bye.